La bruja de Catemaco, en el corazón de Veracruz, siempre ha sido tierra de misterio. No es un pueblo cualquiera. Aquí, entre el murmullo del viento y el espejo oscuro del lago, se dice que los brujos han pactado con fuerzas que pocos se atreven a nombrar. Los visitantes llegan buscando limpias, amarres o promesas de fortuna, pero entre los pobladores se guarda un secreto más antiguo y siniestro: la existencia de una cueva maldita en la ribera del lago, donde habita una bruja que no pertenece del todo a este mundo. La historia comienza con la llegada de Julián, un joven viajero que buscaba respuestas más allá de lo terrenal. Con una mochila ligera y una fe tambaleante, llegó a Catemaco atraído por las leyendas. Quería presenciar con sus propios ojos aquello que muchos llamaban superstición. No imaginaba que lo que estaba a punto de descubrir marcaría su vida para siempre. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de terror y suspenso. La primera noche que pasó en el pueblo, Julián se hospedó en una pequeña posada frente al lago. El agua estaba quieta, demasiado quieta, y en la superficie se reflejaban las luces mortecinas de las casas. Un anciano, sentado en el muelle, lo observaba con ojos cansados. Sin que Julián preguntara, el hombre le dijo con voz ronca: «Si viniste por brujos, encontrarás muchos. Pero si escuchas el canto de una mujer después de la medianoche, corre. No la mires, no la sigas, porque no volverás a ver la luz del día». Julián sonrió, pensando que era un cuento para asustar turistas. Pero esa advertencia quedó sembrada en su mente como una semilla venenosa. Al recorrer el mercado al día siguiente, notó que en varios puestos había veladoras negras, frascos con líquidos turbios y collares con símbolos extraños. Todos hablaban del poder de Catemaco, pero cuando mencionaba la palabra cueva, los vendedores bajaban la voz o de plano cambiaban de tema. Nadie quería hablar de ella, aunque todos parecían saber dónde estaba. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba entre montañas cubiertas de bruma, Julián caminó por las calles empedradas y escuchó a dos mujeres platicar en voz baja. Dicen que la bruja aún vive en esa cueva, aunque tiene más de 100 años. No es vida lo que tiene, comadre. Es otra cosa. Algo que nunca muere. Julián se detuvo, intrigado. Pero en cuanto las mujeres notaron su presencia, guardaron silencio. Esa noche, el silencio del lago se volvió insoportable. Ni ranas ni insectos interrumpían la quietud. Era como si la naturaleza entera aguardara. Julián se asomó por la ventana de la posada y creyó escuchar un murmullo lejano, como un canto arrastrado por el viento. Su piel se erizó y recordó las palabras del anciano: «No la sigas». Pero el destino ya lo estaba llamando. La mañana siguiente, Julián decidió recorrer más allá del malecón, donde el camino de tierra se internaba hacia la selva. Allí conoció a un hombre que muchos llamaban Don Mateo, un curandero viejo de manos ásperas y mirada recia. Lo encontró sentado bajo un árbol de ceiba, preparando un sahumerio con copal. «Vienes buscando lo que no deberías», le dijo sin levantar la vista. «¿Cómo sabe lo que busco?», preguntó Julián sorprendido. «Porque en tu rostro traes la marca de los que no creen hasta que el mal les respira en la cara». Don Mateo le explicó que en Catemaco existían brujos buenos y malos, y que muchos trabajaban con fuerzas oscuras, pero lo más peligroso no eran los hombres, sino aquella entidad femenina que desde 1900 tiempos antiguos habitaba en la cueva, escondida entre los riscos del lago. «No te acerques al monte de noche», le advirtió. «Esa bruja no camina como nosotros. Ella se mueve entre sombras y su canto roba el alma». El joven rió nervioso, tratando de ocultar el escalofrío que le recorría la espalda. Pensó que todo era parte de la teatralidad del lugar, un gancho para mantener vivas las leyendas. Sin embargo, había algo en la mirada de Don Mateo que le hizo dudar. Esa misma tarde en el mercado, escuchó más rumores. Un hombre aseguraba que su primo había desaparecido tras seguir un canto femenino en la orilla del lago. Una mujer relataba que su esposo había regresado una semana después de internarse en el monte, pero no volvió igual. Nunca volvió a hablar y se pasaba las noches mirando al vacío, como si algo invisible lo acechara. Los pobladores callaban en cuanto alguien pronunciaba la palabra cueva.
Era como una maldición que no debía nombrarse, y sin embargo, todo parecía girar alrededor de ella. Al caer la tarde, Julián se sentó en el muelle de madera. El agua estaba tan quieta que reflejaba la luna como un espejo roto. Entonces lo escuchó, un murmullo suave, lejano, que parecía surgir desde el fondo del lago. Un canto femenino, dulce y perturbador al mismo tiempo. El sonido crecía, arrastrando con él el silencio absoluto. Las aves nocturnas callaron, los perros dejaron de ladrar y hasta el viento se detuvo. La bruma se espesó sobre la superficie, transformando el lago en una extensión de neblina plateada. Julián sintió que alguien lo observaba. Giró lentamente y creyó ver, entre los árboles al otro lado del camino, la silueta de una mujer, alta, delgada, con el cabello desordenado cayéndole sobre los hombros. La figura se desvaneció en cuanto parpadeó, pero el canto seguía cada vez más cerca. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Recordó las advertencias, pero en lo profundo de su mente crecía una curiosidad imposible de frenar. Ese canto no era solo un llamado, era una invitación. La noche cayó sobre Catemaco como una sábana negra. Las luces de las casas se fueron apagando poco a poco, y solo quedaba el resplandor tenue de la luna reflejándose en el lago. Julián, inquieto, decidió caminar por las calles empedradas que serpenteaban hacia el monte. El aire olía a humedad y tierra mojada, y cada paso que daba parecía hundirlo más en un silencio espeso. El pueblo parecía dormido, pero la bruma que se arrastraba entre los techos y faroles lo hacía sentir observado. Los rumores del día martillaban su mente. La advertencia de don Mateo, el relato de los desaparecidos, el murmullo de las mujeres en el mercado. Todo apuntaba hacia un mismo lugar, la cueva. El camino hacia la selva comenzaba con un sendero apenas visible, oculto entre arbustos y troncos caídos. Julián los siguió con la ayuda de una linterna que apenas iluminaba unos metros delante de él. La vegetación era tan densa que la luz se tragaba en segundos. Los grillos habían enmudecido y ni siquiera el viento se atrevía a colarse entre las ramas. De pronto lo escuchó de nuevo, el canto, una melodía que se deslizaba entre los árboles como un hilo invisible, acariciando sus oídos con dulzura envenenada. Julián sintió que sus pies avanzaban solos, como si fueran guiados. El pulso le golpeaba las sienes y sin embargo no podía detenerse. El sendero lo llevó a un claro donde la luna se filtraba a través de las copas de los árboles. Allí, de pie y casi inmóvil, estaba la silueta de una mujer. Su cabello largo caía sobre un vestido blanco manchado de tierra y humedad. No caminaba, no respiraba, simplemente estaba allí esperando. Julián parpadeó y la figura desapareció como humo. Un frío punzante le recorrió la espalda. Quiso retroceder, pero el canto volvió a sonar, más fuerte, más envolvente. Cada nota parecía hundirse en su cabeza, nublando sus pensamientos. Avanzó hasta sentir el suelo bajo sus pies cambiar. Las piedras se hicieron más ásperas, el aire más denso, cargado de un olor metálico. Entre los árboles apareció la entrada de una cueva. La boca oscura se abría como un animal hambriento, cubierta de enredaderas y símbolos tallados en la roca. Julián alzó la linterna y vio marcas extrañas. Círculos, cruces invertidas, figuras humanas incompletas. Todo estaba impregnado de un rojo oscuro que parecía sangre seca. El corazón le martillaba el pecho, pero una fuerza invisible lo empujaba hacia adentro. Un viento helado sopló desde la profundidad de la cueva, apagando su linterna. Y en la oscuridad total, el canto se convirtió en una carcajada. Julián entendió demasiado tarde que ya no había vuelta atrás. El aire dentro de la cueva era espeso, cargado de un hedor insoportable, una mezcla de azufre, humedad rancia y carne podrida. Julián avanzó a tientas, con las manos extendidas contra las paredes frías y húmedas. Cada paso resonaba como un eco interminable, como si la cueva lo devorara poco a poco. De pronto, un resplandor débil iluminó el fondo. No era la luz del día ni la de una antorcha. Parecía emanar de la propia piedra, como un resplandor verdoso que palpitaba con vida. Julián se acercó con el corazón en la garganta y descubrió figuras talladas en las paredes, símbolos antiguos que parecían moverse al contacto con la luz. Eran rostros retorcidos, ojos alargados y bocas abiertas en un grito eterno. El canto volvió a sonar,
ahora más nítido, más cercano. Era una voz femenina profunda que lo envolvía con un magnetismo imposible de resistir. La melodía parecía acariciar su mente, pero cada nota le arrancaba un poco de aliento. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz temblorosa. La respuesta no fue una voz, sino una risa, una carcajada seca, aguda que retumbó por las paredes como si cientos de mujeres se burlaran de él al mismo tiempo. Julián retrocedió, pero sus pies tropezaron con algo duro. Bajó la mirada y con horror vio un cráneo humano a medio enterrar en la tierra húmeda. El resplandor verdoso se intensificó, revelando un altar improvisado. Encima descansaban huesos humanos, calaveras con veladoras derretidas, muñecos de cera deformes, atravesados con clavos oxidados y frascos que contenían líquidos turbios donde flotaban restos imposibles de identificar. Todo el lugar era un santuario al dolor y la muerte. De las sombras surgieron susurros, palabras ininteligibles que parecían rezos al revés, pronunciados en un idioma muerto. Julián apretó los dientes, tratando de convencerse de que era una ilusión, una mala broma de su imaginación. Pero entonces lo sintió, un roce helado en la nuca, como si alguien le hubiera pasado las uñas lentamente por la piel. Giró de golpe y allí estaba ella. Una figura femenina emergía de la oscuridad, más alta de lo que parecía posible, cubierta con harapos negros que se movían como si respiraran. Su rostro estaba parcialmente oculto bajo un velo de cabello enmarañado, pero sus ojos brillaban como brasas amarillas. Sus labios se abrieron en una sonrisa grotesca, mostrando dientes afilados ennegrecidos como carbón. «Te estaba esperando», dijo con una voz tan dulce como venenosa. Julián sintió que su cuerpo entero se paralizaba. No podía huir, no podía gritar. Estaba atrapado. Y la bruja se acercaba lentamente, dejando tras de sí un olor insoportable a carne quemada. Y entonces lo supo. Las historias no eran cuentos, y aquella mujer no era de este mundo. Julián retrocedió, pero la cueva parecía encogerse a su alrededor. Cada paso hacia atrás lo hundía más en la oscuridad, como si los muros vivos quisieran atraparlo. La bruja avanzaba despacio, con movimientos que no parecían humanos. Su cuerpo se doblaba y retorcía, como si sus huesos no fueran huesos, sino ramas secas quebrándose. «Has venido hasta mí, muchacho», susurró ella, con una voz que resonaba en cada rincón. «Pocos tienen el valor o la insensatez de buscarme». Julián intentó hablar, pero su garganta estaba seca, aprisionada por el miedo. La bruja extendió una mano huesuda hacia el altar y tomó un frasco de cristal. Dentro flotaba un corazón negro, latiendo débilmente. «Aquí guardo lo que he tomado de los que me desobedecieron», dijo, sacudiendo el frasco. «Ellos me pertenecen. Como pronto tú también me pertenecerás». El joven negó con la cabeza, dando un paso atrás, pero la bruja se movió tan rápido que en un parpadeo estuvo frente a él. El hedor de su aliento lo envolvió, y en su mirada ardía un fuego imposible de sostener. «Puedo darte lo que quieras», susurró, rozándole el pecho con sus uñas largas como garras. «Poder, riqueza, el amor de quien nunca te miró, todo a cambio de un pequeño sacrificio». Julián logró encontrar voz, aunque rota por el terror. ¿Qué sacrificio?» La bruja sonrió, y su sonrisa era una grieta en el rostro. «Tu voluntad, tu alma, lo único que aún crees que te pertenece». Un coro de voces estalló detrás de ella, cientos de lamentos que parecían surgir de las paredes mismas. Eran las almas atrapadas, llorando en un murmullo interminable. La bruja levantó los brazos y la cueva entera tembló. Los huesos en el altar comenzaron a chocar entre sí, como si volvieran a tener vida. Los muñecos de cera derretida se estremecieron, y el aire se volvió más frío, cortante, como un cuchillo invisible. Julián sintió que sus rodillas flaqueaban. El miedo lo estaba venciendo, pero en lo profundo de sí mismo sabía que debía resistir. Si cedía, se perdería para siempre. La bruja se inclinó hacia él, tan cerca que podía ver las venas azules corriendo bajo su piel grisácea. «Dime, muchacho, ¿estás dispuesto a pagar el precio?» En ese instante, Julián recordó la advertencia de don Mateo. «Si escuchas su canto, no la sigas. Si entras en su cueva, nunca aceptes lo que ofrezca». Respiró con dificultad, tratando de reunir valor. Mientras la bruja aguardaba su respuesta,
con una paciencia inhumana. Quédate hasta el final, porque lo que sucederá en esta historia no podrás olvidarlo jamás. Julián retrocedió tambaleándose, negando con la cabeza. La bruja inclinó el rostro hacia un costado, como un animal curioso, y su sonrisa se ensanchó hasta volverse grotesca. «No puedes huir», dijo con voz baja, arrastrada. «El que entra en mi cueva ya me pertenece». Julián giró sobre sí mismo y corrió a ciegas hacia la salida. Sus pasos retumbaban en el suelo húmedo, pero algo no estaba bien. Cada vez que avanzaba unos metros, la oscuridad lo envolvía y volvía a dejarlo frente al altar. La bruja permanecía en el mismo sitio esperándolo, como si jamás se hubiera movido. «¿Lo entiendes ahora?», rió con un eco que se multiplicaba. «No importa cuánto corras, yo siempre estaré delante de ti». El joven jadeaba. Su respiración era un cuchillo en la garganta. El aire estaba helado y pesado, como si intentara aplastarlo. De pronto, la bruja extendió una mano y señaló hacia un rincón de la cueva. Allí, entre las sombras, apareció un objeto que brillaba débilmente. Un espejo de obsidiana, alto y estrecho, incrustado en la piedra como si hubiera crecido de ella. «¡Mírate!», ordenó la bruja. Julián negó con la cabeza, pero sus piernas comenzaron a moverse solas, arrastrándolo hacia aquel espejo. Cada paso era más pesado que el anterior, como si cadenas invisibles lo sujetaran. Cuando estuvo frente a él, se obligó a levantar la mirada. El reflejo no era suyo. En el cristal oscuro, vio un cuerpo tendido en el suelo, con los ojos abiertos y la piel ceniza. Era él, muerto con el pecho desgarrado y un corazón ausente. Su voz se quebró en un grito de horror. «¡No! Esto no es real». La bruja se colocó detrás de él y susurró en su oído. «Es tu destino. Nadie escapa de lo que yo marco». De pronto, las paredes comenzaron a palpitar y las voces atrapadas en la cueva gritaron al unísono. El espejo vibró y la imagen cambió. Ahora veía a su madre, llorando en un ataúd cerrado, y a su padre cubriéndose el rostro de vergüenza. Vio a amigos que nunca lo recordaban. Vio su nombre borrado de todas partes, como si jamás hubiera existido. Julián cayó de rodillas, ahogado en desesperación. «¿Qué quieres de mí?», gimió. La bruja bajó la mano y lo miró con calma, como si el miedo del muchacho fuera apenas un juego. «Quiero lo único que no puedes esconderme, tu alma. Con ella alimentaré mi canto, y tu voz se sumará a las de quienes me sirven por la eternidad». El espejo volvió a brillar, y por un segundo, Julián vio su propio rostro reflejado de nuevo. Pero esta vez sonreía, y no era él quien movía los labios. Un frío helado lo atravesó de pies a cabeza. Comprendió que no estaba viendo el futuro, sino la trampa que ya se había cerrado sobre él. Con un esfuerzo desesperado, Julián apartó la vista del espejo y se lanzó contra la pared de la cueva. El golpe le arrancó un gemido de dolor, pero la roca cedió como si estuviera hecha de humo. Tropezó hacia adelante, y de pronto el aire cambió. Ya no estaba rodeado del hedor a muerte, sino de un olor húmedo, denso, propio del bosque después de la lluvia. Había salido. El muchacho se incorporó jadeando, con el corazón latiendo como un tambor. A su alrededor se alzaban los árboles, más altos y retorcidos de lo que recordaba. El camino de regreso no estaba. Lo que antes era un sendero claro, ahora era un laberinto de raíces y maleza. La luna apenas se filtraba entre las copas y la bruma cubría todo con un velo espeso. Julián comenzó a caminar a tientas, pero el bosque no era el mismo. Parecía otro lugar, una versión distorsionada de Catemaco, donde cada tronco se curvaba como si lo mirara, y cada sombra respiraba. Un crujido lo hizo girar. En el suelo, a pocos metros, había una cruz de madera clavada en la tierra. A su alrededor, veladoras apagadas se erguían como guardianes dormidos. Julián se arrodilló intentando encender una, pero todas estaban frías, como si nunca hubieran tenido fuego. De pronto escuchó su nombre. «Julián». La voz era suave, familiar, cargada de ternura. Su corazón dio un vuelco. Era la voz de su madre. Se giró en todas direcciones, buscando entre la niebla. «Hijo, ven». «Estoy aquí». El llanto quebrado de una mujer resonó entre los árboles. Julián se llevó las manos a la cabeza, temblando. Su madre estaba lejos, en su pueblo, a más de 4 horas de ahí. No podía ser ella. «No eres real», gritó con todas sus fuerzas.
El silencio fue la respuesta, un silencio espeso, aterrador. Y luego un murmullo, la misma melodía que lo había atraído a la cueva. El canto regresaba, más fuerte que nunca, mezclándose con la voz de su madre. Julián corrió sin rumbo, esquivando ramas y raíces que parecían querer atraparlo. El bosque cambiaba con cada paso. Un árbol que había dejado atrás aparecía de nuevo frente a él, y el terreno se alargaba como si lo quisiera retener para siempre. Entonces, entre la niebla, vio algo que le heló la sangre. Una figura blanca, erguida en medio del camino, lo esperaba inmóvil. Su silueta era humana, pero su rostro estaba cubierto por un velo de sombra. La voz de su madre salió de esa figura. Dijo: «Ven conmigo». Julián sintió un nudo en el estómago. Cada fibra de su ser le decía que no se acercara. Retrocedió lentamente, pero la figura avanzó sin mover los pies, deslizándose hacia él como si flotara. El bosque entero parecía contener la respiración, aguardando su decisión. Julián retrocedió hasta que su espalda chocó contra un tronco húmedo. La figura blanca se detuvo frente a él, apenas a unos pasos. De pronto, el velo que cubría su rostro se deshizo como humo. Lo que emergió de la sombra no era el rostro de su madre, era la bruja. Sus ojos brillaban con un fulgor amarillo, y su piel grisácea y marchita se estiraba sobre huesos afilados. El cabello enredado y sucio caía hasta el suelo como una maraña viva que se movía con vida propia. De sus labios brotó una sonrisa deformada que dejaba ver dientes largos y ennegrecidos. «¿Creíste que podías escapar?», susurró, y su voz se mezcló con el canto de cientos de mujeres. «No huyes de mí, corres hacia mí». El aire alrededor se volvió helado, tanto que el aliento de Julián se convirtió en vapor. La bruja levantó un brazo, y la niebla respondió abriéndose para mostrar el lago. El agua, que antes parecía tranquila, hervía como un caldero inmenso. Olas pequeñas golpeaban la orilla, pero lo que las formaba no era el viento. Bajo la superficie, decenas de manos cadavéricas golpeaban desde abajo, intentando salir. Julián dio un paso atrás, horrorizado, pero la bruja lo empujó con una fuerza invisible. Sintió como si una corriente lo arrastrara, que antes de reaccionar, estaba de rodillas en la orilla del lago. El canto se hizo ensordecedor, retumbando dentro de su cráneo, obligándolo a mirar el agua. Las manos se multiplicaron, cientos de ellas, piel huesuda y uñas largas que arañaban la superficie. Entre los reflejos del agua, Julián distinguió rostros pálidos y deformes, con bocas abiertas en un grito silencioso. Eran los que habían caído antes que él. La bruja se inclinó detrás suyo y susurró: «Mira bien, muchacho, el lago es mi espejo, y en él verás tu final». El agua hirviente se calmó de golpe. Julián se vio reflejado, pero no estaba solo. Una figura idéntica a él, empapada y cadavérica, lo observaba desde el otro lado. Sus labios se movieron, repitiendo sus palabras con retraso, como un eco enfermo. De pronto, la copia lo agarró del brazo desde el agua y tiró con fuerza. Julián gritó, sintiendo cómo lo arrastraban hacia abajo. La bruja reía detrás de él, un sonido que hacía vibrar la tierra. El agua le llegó hasta el pecho. Desesperado, se revolvió con todas sus fuerzas, golpeando las manos que lo sujetaban, pero eran demasiadas y cada vez más frías. El lago se lo tragaba, y la bruma lo encerraba como una prisión. En un último intento de escapar, levantó la vista hacia la orilla, esperando ver el camino. Pero lo único que vio fue la bruja, erguida, observándolo con ojos hambrientos. «Eres mío», dijo con voz solemne, y el agua lo cubrió por completo. El agua helada se cerró sobre Julián como un ataúd líquido. Se revolvía con desesperación, pero las manos cadavéricas lo jalaban hacia el fondo. Sus pulmones ardían pidiendo aire, y la oscuridad lo envolvía como si lo reclamara. De pronto, un resplandor rojo atravesó la bruma. Desde la orilla, una voz firme y poderosa rompió el canto de la bruja. Era don Mateo. El curandero sostenía un sahumerio encendido que despedía un humo espeso y fragante. A su lado, varios pobladores entonaban rezos en náhuatl y latín, mientras agitaban ramas de albahaca y cruzaban machetes en el aire. El lago comenzó a agitarse con violencia. La bruja lanzó un grito desgarrador, tan agudo que los árboles se partieron y los oídos de Julián sangraron bajo el agua. Las manos que lo sujetaban lo soltaron de golpe, y con un esfuerzo desesperado, logró salir a la superficie.
Tosió escupiendo agua mientras los rezos lo guiaban hacia la orilla. Don Mateo lo sujetó del brazo y lo arrastró fuera del lago. «No la mires», le gritó. «No escuches su voz». Pero era imposible. La bruja avanzaba sobre el agua como si flotara. Su silueta alargada y retorcida, iluminada por relámpagos que surgían de la nada. Sus cabellos se agitaban como serpientes vivas y de su boca brotaba un canto que hacía temblar la tierra. Los pobladores formaron un círculo alrededor de Julián, clavando cruces de madera en el suelo y encendiendo veladoras. Uno de ellos arrojó sal gruesa en la orilla, formando una línea protectora. La bruja se detuvo justo al borde, incapaz de atravesarla. «No podrán detenerme», rugió, y su voz hizo temblar los machetes como si fueran de papel. El curandero elevó el sahumerio y exclamó: «En el nombre del agua que te parió y del fuego que te condenará, retrocede». Un estallido sacudió la cueva y el bosque entero. El humo del copal se arremolinó, tomando forma de serpientes de luz que se lanzaron contra la bruja. Ella gritó con furia, un alarido que parecía desgarrar el cielo. Sus manos se estiraron deformes, intentando alcanzar a Julián, y lo logró. Unas garras invisibles lo rasguñaron en el brazo, dejando 3 marcas profundas que ardieron como fuego. Julián gritó, pero don Mateo se interpuso, presionando un amuleto de obsidiana contra la herida. «No la dejes entrar en tu corazón», le ordenó. La bruja retrocedió enfurecida, hundiéndose poco a poco en el agua. Sus ojos amarillos permanecieron fijos en Julián hasta el último instante, prometiendo un regreso inevitable. El lago se calmó y la bruma se disipó lentamente. Los pobladores respiraron aliviados, pero don Mateo sabía la verdad. Se inclinó hacia el muchacho, con el rostro grave. «Sobreviviste, pero ella ya te marcó». Julián despertó 3 días después en la humilde casa de don Mateo, con el brazo vendado y el cuerpo agotado. Afuera, el canto de los pájaros le devolvía un respiro de normalidad, pero por dentro sentía un vacío imposible de llenar. Los pobladores lo miraban con recelo. Algunos decían que había sobrevivido gracias a la intervención del curandero. Otros que la bruja lo había dejado libre a propósito, como quien juega con una presa antes de devorarla. Julián no decía nada, apenas podía hablar. Cuando estuvo lo bastante fuerte, don Mateo lo acompañó hasta el camino principal, donde debía tomar un transporte para abandonar Catemaco. «Lárgate mientras puedas», le advirtió el anciano. «No mires atrás y nunca te acerques a un espejo en la oscuridad». Julián asintió, aunque no entendía del todo. Solo quería volver a casa y olvidar. Sin embargo, al regresar a su pueblo, comprendió que el horror no había quedado atrás. Cada noche, al cerrar los ojos, el canto de la bruja volvía a resonar en su cabeza, suave y venenoso. A veces despertaba gritando, convencido de que su habitación estaba llena de humo y sombras. Otras veces, la veía parada en la esquina de su cuarto, observándolo en silencio. Lo peor fue cuando encendió la luz del baño y se miró en el espejo. Su reflejo lo observaba con una sonrisa que él no había hecho. Y en el cristal detrás de él se asomaban unos ojos amarillos que lo vigilaban con paciencia infinita. Las marcas de su brazo nunca sanaron, a pesar de los ungüentos y oraciones. Permanecían como cicatrices frescas, ardiendo cada vez que escuchaba el canto. Comprendió que no eran simples heridas, eran el sello de pertenencia. Julián dejó de salir de casa. Los vecinos comenzaron a murmurar que estaba perdiendo la cordura. Algunos aseguraban haberlo visto hablar solo en la calle, como si alguien invisible lo siguiera. Otros decían que escuchaban risas femeninas salir de su ventana en plena madrugada. Una noche, desesperado, intentó romper todos los espejos de su casa. El suelo quedó cubierto de vidrios, pero cada fragmento reflejaba la misma imagen. La bruja sonriendo, esperando. No había escapatoria. Con el tiempo, Julián comprendió lo que don Mateo había querido decirle. Nadie escapa de Catemaco cuando la bruja te ha marcado. No importa a dónde corras, no importa cuánto te alejes, ella siempre encuentra la forma de volver a ti. Dicen que aún hoy, si alguien camina de noche por las orillas del lago, puede escuchar el eco de un grito lejano, mezclado con el canto de una mujer. Algunos aseguran que es el espíritu de Julián, atrapado para siempre en la voz de la bruja. Otros creen que todavía está vivo.
pero ya no le pertenece a este mundo. Lo único seguro es que Catemaco guarda sus secretos y entre ellos ninguno tan temido como el de la bruja que jamás muere. Gracias por escucharnos. Si te gustan estas historias, compártelas y síguenos para más relatos de terror.